Duolingo nació como una aplicación para aprender idiomas, pero con el tiempo se convirtió en algo más grande que eso. Hoy no es solo una herramienta educativa, sino más bien una marca cultural, un personaje reconocible y una presencia constante en redes sociales. Su éxito no se explica únicamente por utilidad, sino por cómo supo insertarse en la vida cotidiana de millones de personas. Sin embargo, cuando una marca crece tanto, también empieza a transformarse. Lo que en un inicio fue ingenio, cercanía y estrategia, poco a poco puede convertirse en un exceso, saturación y pérdida de sentido. Y Duolingo es un caso interesante para analizar este recorrido. Desde su brillante construcción de identidad, pasando por una comunicación cada vez más frívola, hasta su apuesta por la inteligencia artificial y la reacción negativa de su propia comunidad. Hablar de Duolingo no es hablar solo de una app, sino de cómo las plataformas digitales gestionan la atención, el humor y la tecnología en una época marcada por la sobreestimulación. En sus inicios, Duolingo entendió algo fundamental. Aprender un idioma suele ser frustrante, requiere constancia, repetición y enfrentarse al error. Frente a eso, la aplicación propuso una experiencia más amigable, gamificada y accesible. No prometía fluidez inmediata, sino progreso constante. La aparición de su mascota, el búho verde, fue una decisión clave. No era solo un logo, sino un personaje con presencia emocional. El búho recordaba, insistía, acompañaba y en cierto modo vigilaba. Esta figura funcionó porque representaba una mezcla de apoyo y presión ligera, algo muy cercano a la experiencia real de aprender. Además, Duolingo supo utilizar el humor de forma inteligente. Al principio los mensajes del búho eran simples, directos y empáticos. No buscaban viralidad extrema, sino generar cercanía. La app no se sentía como una obligación escolar, sino como un pequeño hábito diario. Esta combinación, utilidad real, diseño accesible e identidad clara, explica gran parte del éxito inicial de Duolingo. Fue una estrategia bien medida, coherente con su propósito y respetuosa con la experiencia del usuario, al menos hasta ahora. Con el crecimiento masivo, llegó también un cambio en el tono. Duolingo pasó de un humor ligero a una comunicación cada vez más exagerada, paródica y agresiva. El búho dejó de ser solo un recordatorio simpático y empezó a convertirse en un personaje omnipresente, insistente y para muchos agotador. La marca empezó a subirse a todas las tendencias posibles: memes, dramas ficticios, referencias forzadas a la cultura pop. El objetivo era claro: mantenerse relevante en redes sociales. Pero en ese proceso, el mensaje original empezó a diluirse. Aprender idiomas dejó de ser el centro del discurso y la app se volvió más conocida por chistes que por sus propias funciones educativas. Para algunos usuarios esto resultó divertido, pero para otros fue una señal de que Duolingo estaba priorizando la atención por encima del valor. Este exceso comunicacional no es exclusivo de Duolingo, es parte de la lógica más amplia. Cuando las plataformas compiten por segundos de atención, el ruido termina reemplazando el contenido. El problema es que cuando todo es broma, nada se toma en serio, y cuando una herramienta educativa necesita cierto equilibrio entre la cercanía y el propósito. Aquí comienza el desgaste, cuando la identidad se vuelve caricatura de sí misma. El punto de quiebre llega con la integración más agresiva de la inteligencia artificial. Duolingo apostó por automatizar procesos, reducir la intervención humana y presentar a la IA como una evolución natural de la plataforma. En teoría más eficiente, pero en la práctica es una experiencia que muchos usuarios percibieron como fría y menos cuidada. Parte del público sintió que la IA no mejoraba el aprendizaje, sino que lo simplificaba en exceso. Ejercicios genéricos, respuestas menos precisas y una sensación de estar interactuando con algo impersonal. A eso se sumó la percepción de que la empresa priorizaba el ahorro de costos antes que la calidad educativa. La reacción no tardó en aparecer: críticas cancelando las suscripciones y una caída en las descargas. No fue un colapso inmediato, pero sí una señal clara de desgaste. Cuando una app que se construyó sobre la cercanía empieza a sentirse distante, el vínculo se rompe. Este caso muestra un riesgo central en el uso de la inteligencia artificial, como simplemente sin sensibilidad hacia la experiencia humana puede erosionar la confianza. La IA no fue un problema en sí, sino la forma en que se utilizó y cómo se comunicó. El recorrido de Duolingo es revelador. Muestra cómo una buena idea bien ejecutada puede crecer hasta convertirse en un fenómeno cultural, pero también cómo ese crecimiento puede desbordarse cuando se pierde el equilibrio con el propósito. Duolingo no fracasó por innovar, ni por usar un humor, ni por integrar inteligencia artificial. El problema surge cuando todo eso se hace al mismo tiempo, sin pausa y sin escucha. Cuando la atención se vuelve más importante que la experiencia y la eficiencia más valiosa que la confianza. Este es el caso que no habla solamente por una app, sino de una época donde incluso las herramientas educativas compiten como si fueran entretenimiento puro. Tal vez la lección no sea abandonar la tecnología, sino recordar por qué se creó en primer lugar.